pertenecemos por un apellido extraño, que pertenecemos a una cosa que se llama Denominación Bautista Colombiana y que somos de una cosa que se llama Iglesia Bautista. Yo quiero hablarles de eso hoy. ¿Qué es eso de la Iglesia Bautista? ¿Qué es eso? Y nosotros los bautistas tenemos unas características de las cuales quiero decirle 2 o 3 que son muy importantes, muy importantes. Lo primero es que nos reconozcamos como cristianos. ¿Y qué significa eso? Reconocernos como cristianos. Seguidores de Cristo. ¿Y cómo sabemos seguidores de Cristo? Por su evangelio. Y al reconocernos como cristianos, como seguidores de Cristo, al reconocernos como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos un reto muy grande y es aprender de Cristo lo que Cristo nos enseña. Cristo nos enseña algo. Tenemos que aprender de Cristo y dice, sed imitadores de mí. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Por eso nos congregamos en la iglesia, para permanecer fieles a la doctrina, para aprender la doctrina cristiana, para seguir a Cristo. No es una cosa de religión. No es una cosa de religión. Es una cosa de discipulado. Discipulado es de disciplina. Es una cosa de aprendizaje y de exteriorizarla a través de nuestros actos. Y eso lo hacemos en la iglesia. Pero entonces, ¿cómo sabemos que estamos en una buena iglesia? ¿Qué es una buena iglesia? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que quiero decirles es que si te consideras cristiano, tienes que meterte en tu cabeza el que tú leas palabra de Dios. Porque es muy importante que leas palabra de Dios para saber que la persona que tienes al frente como ministro, pastor, sacerdote o ministro, te está enseñando palabra de Dios. Ya sea que lo hagas antes o después. Aquí he visto muchas veces algunos hermanos, me encanta mi hermana Daisy, que ella escribe sus cositas cuando yo predico, me imagino que lo hará con todos. Y después me imagino que ella en su casa o en un momento libre verifica lo que estoy diciendo. La palabra de Dios en el libro de los Hechos habla de unos hermanos de un pueblo que se llamaba Berea, que cuando Pablo fue, ellos verificaban lo que Pablo decía con las Sagradas Escrituras. Usted coloca en su búsqueda de Biblia los hermanos de Berea y los va a encontrar a ellos porque hay testimonio de ellos. Y es un deber hacerlo. Ay, pastor, pero usted es el pastor, usted es el ministro, usted es el sacerdote, no importa. No importa porque la palabra de Dios nos dice sopesad los espíritus. Y eso es lo primero que quiero enseñarte. El buen bautista escudriña la palabra de Dios y la confronta consigo mismo para saber si va por buen camino. Y al escudriñar la palabra de Dios, sabe que está en una buena iglesia porque lo que enseñan de la palabra de Dios es de acuerdo a la enseñanza bíblica. Pero entonces viene un problema, pastor. Todos dicen que enseñan palabra de Dios. Y en todas las iglesias dicen que enseñan palabra de Dios. Claro que todos dicen lo mismo. Sin embargo, por eso nosotros en la iglesia bautista hacemos un esfuerzo para que los hermanos lean y busquen, escudriñen la palabra de Dios. Por eso nos esforzamos que lean, nos esforzamos que lleven la Biblia a la iglesia. ¿Y por qué eso es importante? Es muy sencillo, muy sencillo. La primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice algo muy sencillo.
Y es algo con lo que ustedes deben tener cuidado. Mucho cuidado. Ahí lo tengo en pantalla y dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 4, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Wow. Wow. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué significa eso? Eso lo podemos ver de muchas maneras. Pero la primera forma que quiero que lo veas es que no basta con escuchar, ni a mí. No basta con escuchar. Porque la misma palabra de Dios ya nos está advirtiendo que en los postreros tiempos algunos se desviarán de la fe porque escuchan engañadores y doctrinas de demonios. Eso significa que no basta con solamente escuchar la palabra del pastor, del ministro, no importa el ministro que sea. Y si alguien te enseña cosas diferentes, te está enseñando un evangelio diferente. Ya en ese momento, el fulano que tienes al frente, que te está diciendo que no escudriñes la palabra o que no constates lo que él está diciendo con la palabra de Dios, sal de ahí. Sal de ahí. Porque la carta de Timoteo es clara y dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y entonces, si tú llegas a esa comunidad y tienes a la persona al frente que te está diciendo que lo que él te está diciendo es que no verifiques y que lo respetes porque él sabe de la palabra de Dios, yo quiero decirte que ahí en el versículo 1 de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, te está diciendo que tengas cuidado, porque algunos hablan muy hermosos y tú los escuchas y es doctrina de demonios. ¿Y cómo los identificas? Porque son mentirosos. Algunos prohíben, pastor, no, sí, hay iglesias, no solamente la católico romana, hay varias iglesias que le prohíben al ministro casarse. Le prohíben al ministro casarse. Entonces uno dice, wow, eso no es de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo me está diciendo que eso no se puede prohibir, que es de bendición casarse. Dice, mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen en ellos los creyentes. Y hay comunidades, los musulmanes, los judíos, tienen alimentos que tienen prohibido comer. A veces hacen vigilias y antes de Semana Santa prohíben comer carnes unos días. Y dice la palabra de Dios, porque ahí en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es santificado. Y si tienes alguna duda, te lo voy a volver a colocar en la pantalla. Mira el versículo 4 y el versículo 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¡Wow! Hay que tener cuidado. ¿Y esto para qué sirve, pastor? Vamos a ver para qué sirve eso. Lo primero es palabra de Dios.
Lo segundo, ahí podemos identificar al que no nos está hablando palabra de Dios. Y el que no nos está hablando palabra de Dios, la Biblia lo trata de engañador y de doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Ah, bueno. Lo que pasa es que hablan bonito. Sí, sí, sí. Algunos hablan bonito. Wow. Y entonces me convencen y tienen un poder de convencimiento tremendo. Sí, sí lo tienen. Sí lo tienen. Y por eso la carta a los colosenses nos advierte sobre esto y nos advierte de una manera especial. Dice la carta a los colosenses en el capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque no esté presente ya en el cuerpo, en espíritu estoy presente, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. La firmeza de aprender la palabra de Dios, que es para tu bendición. Es para tu bendición. Usted nos está diciendo que tengas cuidado, mira el versículo 4, con las palabras persuasivas. Todavía engañan a las personas con la llamada millonaria. Señor Adolfo, en este momento usted se ha ganado un viaje a la luna. Usted debe reclamar el bono que se lo ha ganado porque usted es una persona muy importante para nosotros. Todavía creemos en esas cosas. Palabras persuasivas. Entonces, nosotros pertenecemos a una iglesia que se autodenomina Iglesia Bautista. Y lo primero es que esa Iglesia Bautista, nosotros consideramos que debemos seguir fielmente la doctrina de Cristo, que la enseñó Cristo. Por eso nos denominamos cristianos. Anda. Yo no sé de qué doctrina eres tú, yo me imagino que cristiana. Yo me imagino que cristiana. Pero no te dejes convencer por palabras persuasivas. ¿Tú sabes cuál es la palabra más persuasiva que hay? La palabra de bendición. Cuando te llaman a la llamada millonaria, es porque te ganaste muchos millones o te vas a ganar muchos millones o te ganaste un premio, te ganaste un viaje. Ya con eso se ganaron el 80% de tu atención y de tu benevolencia. Y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que aprender mucha palabra de Dios. Mucha palabra de Dios. Porque en el Evangelio de Juan, el mismo Jesucristo nos llama a nosotros de una forma. ¿Y sabes de qué forma nos llama Jesucristo en el Evangelio de Juan? El mismo Señor Jesucristo nos llama a nosotros discípulos. Y ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, dice el Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es el requisito? Permanecer en su palabra. ¿Y con qué hay que tener cuidado? Con los engañadores, con las palabras persuasivas, con las personas que se disfrazan, como dice Timoteo 4, como si fueran de Dios. ¿Y cómo sabes que una persona se disfraza como si fuera de Dios? Porque lo contrasto con la palabra de Dios. Pastor, pero esto, dígame algo más, ¿para qué sirve? Esto sirve para algo muy fácil.
Cuando tú empiezas a vivir una vida cristiana, hasta los demonios retroceden ante tu presencia. Hasta los demonios retroceden ante tu presencia. Te pasas la vida reprendiendo al diablo y expulsándolo de ti porque no llevas una vida cristiana perfecta, porque te dejas guiar mal. Conozco iglesias donde todo el tiempo están peleando con el diablo, donde tienen una cantidad de santos que cada uno y te dice póngalo en la casa, y los brujos por eso tienen unos altares con muñecos, con cosas, porque todo el tiempo tienen que estar ahí esclavizados. Y en el Evangelio de Juan me está diciendo que la verdad nos hará libres si permanecemos en la enseñanza de Jesucristo. Libres. Algunos hermanos hablaron conmigo, algunos recibieron revelación y me llamaron o hablamos. Gracias. No quiero dar nombres. Y me dijeron, pastor, me dijeron algunas cosas que ya yo sabía y que me sirven mucho porque uno necesita siempre esas confirmaciones. Esas confirmaciones son de bendición. Me dijeron, pastor, hemos orado y tenemos temor porque sabemos que en este momento lo tienen a usted bajo un ataque espiritual. Sí, yo sé. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo, para mí, eso es como en la vida. Tú vas en el trabajo y aparece alguien que te quiere colocar una trampa con el jefe, que le daña el veneno al jefe para que te mire mal, o que te pone para que tu negocio fracase, o te tiene envidia. Tienes que luchar contra eso, en la certeza de que vas a vencer. Yo entiendo también que en la vida espiritual hay personas que hacen cosas y yo no estoy exento de esas cosas, pero tengo la certeza y la convicción de que el Señor es mi guardador. Y hago lo que tengo que hacer, me mantengo firme en la oración, a veces la redoblo y digo oración, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Entonces, esta primera parte, que quiero que aprendan de lo que es el ser bautista. El ser bautista dice que Jesucristo te llama discípulo si permaneces fiel a su palabra. Y que su palabra nos está diciendo que hay algunos que se disfrazan de ángeles de luz para con palabras persuasivas desviarte y te ponen trabajos forzosos que ni ellos mismos cumplen y te dicen que puedes comer, que no puedes comer, cómo tienes que vivir de cierta forma, que te puedes casar, que no te puedes casar. Y no hace parte de la doctrina que Cristo nos enseñó. No hace parte de esa doctrina. No hace parte de esa doctrina. El ser bautista, lo primero que quiero que aprendas es un gran esfuerzo por aprender palabra de Dios, por ponerla por obra y seguirla fielmente. Y eso ya es difícil. Eso ya es complicado. Mucho. ¿Sabes? Que en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, aparece por primera vez que nos llaman cristianos. Y en ese momento fue algo así como un despectivo. Y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26. Entonces Jesucristo, el Cristo, nos llamó sus discípulos. Y después que Cristo subió al cielo, alguien en una reunión
dice el libro de los Hechos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, a los que Cristo nos llamó discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces Jesucristo nos dice, si permanecen en mi palabra, ustedes serán mis discípulos. Hermanas, hermanos, los discípulos que Cristo nombró discípulos, luego fueron conocidos como cristianos. Nosotros, si nos consideramos discípulos del Señor, somos porque aprendemos su palabra y permanecemos fiel en su palabra. Y si permanecemos fiel en su palabra, seremos llamados cristianos. Y para permanecer fiel en su palabra, nos está diciendo y nos está exhortando que tenemos que tener cuidado con las personas que tienen palabras persuasivas y que todo lo que esas personas digan debe ser confrontado con la palabra de Dios. Y nos está exhortando a que tengamos mucho cuidado y que no nos juntemos con las personas, que nos desvían de la fe. Hay que tener cuidado con esas personas que nos desvían de la fe. ¿Y por qué hay que tener cuidado con esas personas que nos desvían de la fe? Porque nos ponen en tentación, porque nos hacen actuar mal. Y nos hacen actuar mal. Por eso, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo del 12 al 15, dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. No nosotros semejantes a ellos. Y dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esos arrastran a los hombres y mujeres de fe. Cuando estés en una congregación, cuando escuches un ministro, hasta a mí, por eso me encanta el testimonio de Daisy. Daisy, los que la han visto en el templo, escribe. El pastor dijo, Colosenses número 3, y a veces, muy ocasionalmente, me ha hablado, pastor, usted habló de esto, y yo quiero saber. No podemos endiosar a la persona que está al frente predicando palabra de Dios. Yo soy otro ser humano como ustedes, expuesto a tentación, con luchas y pasiones. Que hice un estudio de la palabra de Dios, que me prepararon para ser pastor, es otra cosa. Pero a muchos se han desviado de la fe. Y si nos consideramos cristianos y si estamos dentro de la iglesia bautista, esa es nuestra particularidad más esencial. La correspondencia de cada enseñanza con la palabra de Dios. Y cuando tienes esa correspondencia, el escudriñar las escrituras y el confrontar a la persona que está predicando con las escrituras. Por eso somos bautistas. Por eso somos bautistas. Los bautistas podemos llegar a ser un poco creídos. Porque no nos consideramos ni católicos ni pentecostales, ni evangélicos. Nos consideramos bautistas. Y de pronto los que han estado conmigo todos estos años sabrán
que esta es una comunidad bastante diferente y que este pastor predica bastante diferente. Y gloria a Dios que algunos aquí han dado buen testimonio de la bendición de Dios. Y sabemos que los que han estado aquí desde el comienzo, el seguir las enseñanzas de Cristo les ha dado bendición. Y ese primer distintivo del ser bautista, yo quiero que usted lo guarde en su corazón. Hay pastores que consideran que son irreprensibles. ¡Wow! No, hay sacerdotes que se consideran irreprensibles. No, somos varones, algunas son mujeres carnales. Por eso necesitamos de su respaldo. Por eso tantas jornadas donde se pide que oren por sus pastores, por sus sacerdotes. Por eso es importante que la comunidad cobije a sus pastores y a sus ministros, que los protejan espiritualmente. Hoy, este primer distintivo bautista, quiero que te lo aprendas. Jesús te llamó discípulo porque permaneces fiel a su palabra. Fiel. Si tú no permaneces fiel a su palabra, no eres discípulo de Cristo. Y si no eres discípulo de Cristo, no eres digno de que te llamen cristiano. Y bastantes iglesias hay que tuercen eso. Y el ser cristiano, es lo que nos permite con éxito y con fuerza y con poder y con autoridad invocar el nombre de Cristo en el momento de la angustia. No invocarlo falsamente, no invocarlo de una manera inadecuada. Cristo bendito, pero no soy un discípulo que guardo fielmente su palabra y me porto como quiero y actúo como me parece y me dejo engañar por las personas que se dicen pastores y ministros, que se disfrazan como ángeles de luz, porque ni siquiera contrasto, porque me cuesta escudriñar la Biblia. Iglesia, yo quiero que reflexiones hoy si eres un discípulo de Cristo. Si eres un discípulo de Cristo. Yo no sé qué has aprendido. Yo no sé cuál es tu creencia hoy. Hoy te estoy exhortando a que la revalúes. A que la revalúes fuertemente. A que la revalúes en tu corazón y en tu mente. Si te consideras discípulo de Cristo, por lo tanto, cristiano. O eres una mezcla. Eso es como cuando yo estaba joven y vendían la leche en cántaro. Los que son de mi edad saben lo que es la leche en cántaro. Y entonces iban varias personas en la mañana que iban por la casa donde yo vivía en Santa Marta con el cántaro. Y mamá decía de Marquitos, bueno, ya está, eso tiene más de 40 años. De Marquitos no le compres leche porque le echa agua. Compra la leche del señor Honorio, que esa leche viene 100% pura. Y entonces Marquitos tenía leche y le echaba agua y vendía leche con agua. No era pura. Yo quiero saber si tú te consideras un cristiano 100%. Yo quiero que tú reflexiones si te consideras un cristiano 100%. O si te echaron agua como a la leche de Marquitos. ¿Cuánta agua te echaron? Soy un cristiano, pero hay cositas que no sigo fielmente, sino que me tuerzo hacia un lado. Ay, no sé, esa es tu reflexión hoy.
porque hoy enseñamos un primer distintivo bautista, y es que Cristo te llamó discípulo porque sigues fielmente su palabra, permaneces fiel en su palabra. Y ya hoy te he enseñado que tienes que tener cuidado con lo que te enseñan en la iglesia, en qué iglesia debes estar. Y hoy te he enseñado que no hay poder espiritual más grande que poder invocar el nombre de Cristo fielmente, porque tu corazón es fiel, porque eres un verdadero discípulo del Señor. Y dirás, como dijeron en la palabra de Dios los discípulos, Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero que cierres tus ojos y ores